Primero, muchas gracias por venir. Pensé que era una hora muy difícil sabiendo lo que pasa ahorita en media hora. Entonces, en serio, muchas gracias. Aprecio mucho que estén por acá. Si alguna vez se enfrentan, y ojalá lo hagan, a organizar una charla para un evento como estos tan espectacular, lo más difícil, más que cualquier cosa, es salir con cuál es el título. Entonces lo he cambiado como 50 veces. Creo que esta es la versión final, la que más me gusta, y es simplemente repensando tus procesos y tus DAX. Un poquito acerca de mí. ¿Quién es ese Pokémon? Soy ingeniero matemático, data science. Trabajé en protección en Globant. Tengo 7 años de experiencia y amo R y Python. Antes amaba más R, ya quizá esa diferencia se haya cambiado un poquito. Y me encantan los dad jokes. Si en algún momento alguien entiende qué está pasando en esta foto, lo invito a lo que quieran en la cafetería. Para el contexto, estaba cumpliendo 25 años y es un McDonald's. Y lo que tengo arriba, piensen que es, pero ¿qué queremos hacer el día de hoy? Queremos primero definir qué es un DAC. Después definir cuáles son los features importantes dentro de un DAC y cómo los podemos implementar utilizando Python. Y al final, quizá la parte que para algunas personas puede ser más difícil, quizá para algunas personas es lo que más disfrutan, que es cómo poner eso en producción, cómo hacer el deploy de estos DACs. Listo. Hay un repo, en caso de que lo quieran seguir. Mi usuario es Magralo. Y el repo se llama EasyDAX. Si entran se van a dar cuenta que esto ya es una librería. Me emocioné mucho para esta charla, entonces finalmente publiqué mi primer paquete con Python. Espero que ojalá al menos 1 o 2 personas lo puedan disfrutar. Bueno, para comenzar, ¿qué es un DAC? Un DAC en inglés se dice Directed Acyclical Graph, traduce directamente grafo acíclico dirigido. Eso simplemente vamos a ir por partes. ¿Qué significa que sea un grafo? Es decir, son bolitas, o sea, nodos, y aristas, o sea, flechitas. Listo. ¿Qué significa que sea dirigido? Significa que existe una flecha entre A y B. No significa que yo pueda viajar de A a B y de B a A. Listo, solamente en la dirección en la que está la flecha, es decir, es una calle unidireccional. ¿Y qué significa acíclico? Acíclico significa que si yo empiezo mi viaje en la ciudad A, de ninguna forma puedo regresar a la ciudad A. ¿Eso porque va a ser muy importante? Va a ser muy importante porque cuando vamos a dibujar todo un proceso, si yo salgo del proceso A y de alguna forma me regreso al proceso A, ¿qué pasa? Loop infinito. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que entendamos como esa definición, por lo menos desde el punto de vista teórico. Pero, la definición que quiero que utilicemos durante esta charla y en general, si en algún momento llegan a utilizar esta librería, es la siguiente, y es: un DAC representa una colección de tareas que está organizada para mostrar una relación entre esas tareas, y esa relación es una relación de dependencia. Listo. Entonces, cada nodo A y B va a representar una tarea. Y además, la dependencia, que A dependa de B, que B dependa de A, significa que solamente puedo ejecutar B una vez haya terminado A. Listo. Y con esa definición puede ser suficiente para lo que vamos a ver. Un gran ejemplo muy sencillo, vamos a hacer un sándwich. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer un sándwich? Un sándwich lo vamos a hacer, primero tengo que comprar el pan, tengo que comprar la carne, tengo que comprar el queso, tengo que comprar la salsa. Tengo que coger el pan, esparcirle la salsa, tengo que coger el otro pan, pues también esparcir la salsa, poner el queso, poner la carne y finalmente juntarlos. Esos son todos los pasos. Pero yo no los puedo hacer en cualquier orden, hay un orden de precedencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos órdenes de precedencia? Entonces, el primero, antes de poner la salsa sobre el pan, tengo que comprar pan, obviamente. Si no tengo pan, no lo puedo hacer. Antes de poner la carne, tengo que comprar carne. Antes de poner el queso, tengo que comprar el queso. Antes de poner la salsa sobre el pan, tengo que comprar la salsa. Antes de añadir la carne,
tengo que haber esparcido la salsa. Y bueno, ahí están todas las dependencias. Es muy engorroso leerlo de esta forma, pero entre esta diapositiva y esta diapositiva está definido el DAG. ¿Qué es lo bonito de los DAG? Que son grafos. ¿Qué es lo bonito de los grafos? Que son muy bonitos de ver. Así. Aquí podemos ver todas las relaciones de dependencia que les estábamos diciendo. Entonces, vamos a hacerlo. Si lo voy a hacer yo solo, supongamos en un mundo ideal que yo me demoro 10 segundos en cada una de las tareas. Si yo me demoro 10 segundos, me va a demorar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Supongamos que yo tengo 3 amigos. En realidad no tantos, pero supongamos. Un amigo me ayuda a comprar el queso, otro amigo me ayuda a comprar el pan, otro amigo me ayuda a comprar la salsa y yo compro la carne. ¿Cuánto nos demoramos acá? Todo lo hicimos de forma paralela, 10 segundos en vez de 40. Aquí, y yo compro la carne porque es la más cara. Bueno, no me crean que yo soy aprovechado. Esparzo de la salsa, la hago yo solo. Después un amigo me ayuda a poner el queso, yo pongo la carne y finalmente yo uno y me lo como. Eso sí, lo voy a hacer yo. ¿Cuánto me demoré acá? En esta columna me demoré 10 segundos, en esta me demoré 10 segundos, en esta me demoré 10 segundos y en esta última también me demoré 10 segundos. Pasé de un proceso que a mí solito me demoraba 80 segundos a, con 3 amigos, poderlo hacer en 40 segundos. Creo que ya saben para dónde voy. Y es, pues en los computadores los amigos van a hacer los threads, van a hacer los hilos. Entonces, si yo tengo 4 hilos disponibles, este proceso, en vez de demorarme 80 segundos, me va a demorar 40. Cosa que es muy deseable cuando estamos haciendo procesos, especialmente cuando el tiempo es una variable bastante que nos restringe bastante. Bueno, ahora vamos a un ejemplo un poquito más cercano al mundo de Data Science y de Data Engineer, que creo que de pronto aquí deben de haber varios, y es, vamos a hacer una predicción con un modelo que en esencia es un ensamble sencillo de 2 modelos más sencillos. ¿Listo? Entonces, primer paso de todos los modelos, hacer la parte de preprocesamiento. Estamos acá, en esta parte. Después, en el punto PY que uno tiene, generalmente, ¿qué pasa? Hago la predicción número 1. Después de que termina la predicción número 1, esto es muy importante. Después de que termina, hago la predicción del modelo número 2. Y finalmente, con la predicción del modelo 1 y la predicción del modelo 2, hago el promedio para hacer el ensamble sencillo. Listo. Pero, ya que sabemos de DAGs, vemos que eso es ineficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un nodo que me haga el preprocesamiento, le pase la información al modelo 1 y al modelo 2, estos dos me hagan la predicción en paralelo y finalmente voy a hacer el ensamble al final. Listo. Y esto lo puedo hacer de 2 formas diferentes. Y aquí ya nos vamos a poner un poquito más complejos. Listo. Un poquitico nomás, no se asusten. Y es, yo puedo definir 2 estrategias diferentes para pasar las dependencias, ¿cierto? Entonces, en la primera, que es la de la izquierda, que es la primera que a uno se le ocurre, es, voy a pasar las dependencias como el data frame de pandas. Listo. Es decir, el resultado de este nodo es el input de este modelo número 1. Listo, y también va a ser el input de este modelo número 2. Y además se lo va a pasar en memoria. O puedo hacer una segunda opción acá. Y es, yo puedo pasar esto, no necesariamente en memoria, sino que lo guardo en una base de datos. ¿Cierto? Entonces lo guardo en BigQuery, en mi tabla preprocesada. Listo. Y entonces este modelo simplemente tiene que esperar a que este nodo termine. Listo, entonces miren que las dos son dependencias, simplemente que esta como que es como una dependencia como mucho más fuerte. Listo, entonces como es una dependencia más fuerte, esta es una dependencia como entonces por defecto más suave. Aquí va a entrar como 2 conceptos de dependencia. Está, obviamente, la dependencia dura y la dependencia suave. Entonces la dependencia dura, entendámoslas como cuando para poder correr B necesito el output en memoria que salió de A. Y la dependencia suave, por el contrario, va a ser simplemente que para poder correr B yo necesito que A haya terminado.
¿Cuál es un ejemplo de esos? Imagínense dos queries, en donde para poder correr el segundo query tengo que tener la tabla resultante del primer query. Listo. Entonces, esa es como esa definición. Dicho todo esto, ya sabemos cómo, bueno, eso está muy bonito, pero ahora cómo vamos a implementar eso en Python. Es muy posible que si ya conocían los DAGs, ya hayan escuchado la palabra de Airflow o la palabra de Dagster. Son soluciones que, especialmente Airflow, en teoría es open source, pero tienen algunos problemas. La primera es que son caras en realidad. ¿Por qué? Por la parte de la infra que se necesita para poderlos correr. En caso de que ustedes tengan un Airflow, el Composer, si alguna vez han preguntado cuánto vale, de pronto no lo hagan porque se asustan. Y segundo, son inicialmente un poquito complicados. Teniendo en cuenta eso, me pasó en la vida real que necesitaba solucionar esos dos problemitas, especialmente la parte del dinero. No quería gastar casi nada. Y dije, voy a ver si soy capaz de hacer esto por menos de $1 al mes. La respuesta fue, sí, soy capaz de hacerlo por menos de $1 al mes. ¿Cómo? Obviamente, lo primero que uno hace cuando tiene esas preguntas, busca en Google implementación de esto en Python. Me encontré esta librería del usuario Minde, no sé cómo se pronuncie, y la librería Tawasi. ¿Qué es lo bonito de esta librería? Me deja definir nodos, procesos, y simplemente creo una lista de esos nodos, defino las dependencias, creo el DAG como la lista de esos nodos, y además me deja definir el número de amigos, es decir, el número de hilos que voy a utilizar para todo este proceso. Listo. Eso era casi todo lo que yo necesitaba, pero yo necesitaba poder hacer las dependencias duras y las dependencias suaves, especialmente las dependencias suaves. ¿Por qué? Porque la mayoría de resultados de librerías de este estilo utilizan las dependencias duras. ¿Por qué? Porque están enfocadas en programación funcional. Listo. Pero entonces, ¿yo qué hice? Definí la parte de hard dependency, soft dependency, y hice dos cosas adicionales, animado pues por esto de la PyCon, que creo que pueden ser muy útiles, inspirado especialmente en Airflow. Lo primero, cuando corro el DAG, vamos a tener como resultado un HTML. En ese HTML, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si corrió como esperábamos que corriera. Si hay un error, y en caso de que haya un error, vamos a ver cuál es el error. Y además, vamos a poder ver tiempos, es decir, a qué horas empezó cada nodo, a qué horas terminó cada nodo y cuántos segundos se demoró cada nodo. Listo. Segundo feature muy importante, el número de trials que podemos tener por cada uno de los nodos. Hay muchos procesos que simplemente fallan por timeouts. Y para que corran, simplemente necesito volverlos a correr. Las librerías anterior, si fallaba, ya fallaba y no me dejaba volver a intentarlo simplemente. Y eso es una de las cosas que cambiamos. Entonces, efectivamente, como les dije pues, al principio, hay una librería. Soy muy feliz de poderlo haber hecho. Fue muy divertido, me sorprende lo fácil que es. No sé por qué no lo había hecho antes. Y tenemos entonces la forma de instalar EasyDAX, que es el nombre de esta librería. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza EasyDAX. Listo, entonces lo primero, vamos a crear la lista de nodos. Entonces, ¿cómo se crea cada nodo? Lo más importante es poder sacar un ID, es decir, un identificador para utilizarlo de aquí en adelante. Lo segundo, lo que ya vimos, definir las dependencias, tanto las dependencias duras como las dependencias suaves. Lo tercero, definir el número de trials. Lo cuarto, definir el output name. En caso de que haya un hard dependency sobre cierto nodo, yo necesito de alguna forma leer el resultado en el siguiente nodo. Entonces, lo voy a leer con el nombre que yo le ponga en output name. El caso de que no lo utilice, voy a utilizar el nombre por defecto, que es el ID del nodo _result. Listo. Y obviamente, lo más importante que es definir la función que vamos a correr.
Así se definen los nodos. Una vez defino nodos, pues hago una append sobre una lista, y cuando ya tengo esa lista, pues defino el DAG. Y sobre el DAG, ¿qué otros parámetros voy a pasarle al constructor? Le paso el nombre, le paso el número máximo de hilos, o sea, el maximum currency, y si quiero o no quiero los debug messages que va a traer por defecto la librería, que en realidad todos esos debug messages son heredados de Tawazi. Entonces, ahora lo más divertido y el más peligroso para mí, vamos a ver código en vivo. Vamos a ver el soft dependency. Entonces, nos venimos para acá. No, puedo hacer un zoom más. View, no. Zoom in. View. Zoom in. Listo. Entonces, nos vamos para soft. Este archivo está en el repo que les compartí. Entonces, lo primero es cómo vamos a importar. Pues un import bastante sencillo. Empezamos con la lista de nodos vacía y empezamos a hacer los append. Entonces, definimos una función lela, es decir, no hace nada. Lo único que nos va a hacer es simplemente hacer una espera de 3 segundos. ¿Para qué? Para mostrarles en vivo cómo el siguiente nodo, que es el que depende de este nodo, corre solamente después de este. Después de crearlo, de crear la función, sobre la lista de nodos hago una append de el nodo que voy a correr, que en este caso va a ser F0. Creo F1, que no tiene nada, simplemente es un nodo que me va a imprimir begin 1 y end 1. Y le voy a decir que depende suave sobre F0. De esta forma acá. Y ya aquí al final simplemente creo el DAG diciendo example DAG soft dependency y vamos a correrlo. Entonces Python, deséame suerte por favor, soft.pg. Ahí está, beginning 0, ahí está, corrió 0, 3 segundos, terminó y acá empezó a ejecutar F1. Solamente cuando terminó F0 empezó a correr F1, es decir, las dependencias funcionan. Listo. Vamos a la parte dura. No, veamos mejor dura RN, que es donde voy a utilizar el output name por defecto. Entonces, F0 hace exactamente lo mismo. Simplemente que va a retornar un 8. Y ya después, el example 1, y en la definición del nodo le pongo el output name igual a myCoolBarName. Bueno, y en la definición de la función del example 1, que es donde va a depender duro, yo lo voy a leer con este parámetro, no lo voy a pronunciar porque me da pena. Y entonces, sobre este parámetro voy a leer dentro de ese diccionario myCoolBarName. Y ese resultado, pues, es el que va a aparecer acá. Entonces, el resultado de F0 va a ser 8, pero el resultado de F1 va a ser F0 más 8. Pero entonces, para que vean que yo no les digo mentiras, pongamos aquí un 4, para que en vez de que aquí me salga 16, me tiene que salir 12. Creo. Entonces, vamos a ver. Hard RN. Ahí está empezando 0. Se demora 3 segundos. Empezó 1. Empieza 1. Termina 1. Y imprime 12. Ya sabemos cómo hacer hard dependency. Finalmente, vamos a hacer el ejemplo del ensamble. No voy a hacer modelos en serio, pero sí lo vamos a dibujar al menos como de qué forma se va a ver. Creo, si no estoy mal, que lo vamos a ver con ejemplos de hard dependency. Entonces, empezamos con la lista de nodos vacías, definimos la primera función, simplemente un preprocesamiento, se demora 3 segundos.
Ya después agregamos el nodo a la lista de nodos con el output name igual a myCoolDF. El model 1, la función que va a hacer, va a leer myCoolDF, es decir, como ya vemos la función, podemos inferir que la dependencia tiene que ser dura. Agregamos ese nodo. Entonces, una vez lo agregamos con el ID, la función, el depends on hard de preprocess, el output name igual model 1. Ya sabemos cómo lo vamos a leer en el ensamble. Para el modelo 2 exactamente lo mismo. La definición es exactamente la misma, simplemente cambiamos el ID y cambiamos el output name. En la parte del ensamble, entonces el modelo 1 se lee con el diccionario y model 1, el modelo 2 se lee con el diccionario del model 2, y el resultado va a ser model 1 and model 2. Entonces, para que vean que no les digo mentiras, el model 2 va a ser 5678. Y aquí vamos a ver una cosa muy bacana también, y es que aquí vamos a ver en vivo el paralelismo. Vamos a ver cómo el modelo 1 y el modelo 2 van a empezar al mismo tiempo. Van a correr al mismo tiempo y no necesariamente terminan al mismo tiempo. Van a terminar muy parecido porque la función es muy parecida, pero bueno. Python. Entonces, empieza el preprocesamiento, termina el preprocesamiento, empieza el model 1, el model 2, y el resultado final, model 1, un número cualquiera, y model 2, 5678, que fue justamente el número que le acabamos de dar. De nuevo, aquí acabamos de ver en vivo la concurrencia y el hard dependency. Vamos a ver otra cosa súper bacana. El output de HTML. Eso no es lo que quería. Para eso vamos a ver dac.py. De nuevo, todos estos ejemplos están en el repo. En este dac.py tenemos cosas muy parecidas, pero además tengo una función que aleatoriamente va a fallar. ¿Por qué hago que falle? Voy a hacer que falle para dos cosas. Primero, para que veamos en vivo cómo vamos a manejar los errores. Segundo, para que en el HTML output veamos cómo se ven los nodos cuando fallan. Listo. Dicho esto, entonces nos vamos a... Ay, se cambió esto. Un momento, por favor. Python listo, entonces ahí ya corrió. Pero entonces este DAG se llama example DAG. Entonces por eso creamos un HTML file que se llama example DAG-states-run. Una vez tenemos esto, nos venimos a la carpeta donde corrimos las cosas. En algún lugar de aquí de aparecer EasyDAX, aquí aparece example DAG. Y aquí está, casualmente corrió. Pero entonces, ¿qué vamos a ver? Miren, por ejemplo, acá. Cuando vemos acá, vemos, ahí vamos a ver el ID, cuándo empezó, cuánto se demoró y el estado y el mensaje. Voy a correrlo de nuevo, esperando que falle. Dios. ¡Ja! Por fin. Entonces,
El error nos va a decir el DAG no terminó como esperábamos. Listo. Vamos al file, refresquemos esto. Y aquí está. F5 no corrió, perdón, F5 corrió pero falló, F4 corrió pero falló y F6 no corrió. ¿Por qué? Porque una de sus dependencias falló, entonces no podía correr. El mensaje nos va a salir el ID, cuándo empezó, cuándo terminó, el estado que va a ser en este caso -1, es decir, falló, y el mensaje. El mensaje nos dice, este es un random error. ¿Qué significa eso? No sé. Ahí es cuando pues, ya tocará entrar a ver exactamente cada uno de los errores que significa. Y listo. Eso culmina como esta parte de código. Vamos a la última parte, que es la parte de cómo pienso yo que se pueden hacer despliegues de esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer deployment de esto? La primera es la forma en la que yo en este momento lo tengo desplegado en el lugar donde yo trabajo y donde en este momento nos funciona perfectamente. Yo en este momento lo utilizo para actualizar todas las tablas necesarias para tener actualizados todos los dashboards de la empresa. En este momento son alrededor de 30 dashboards que tenemos en este momento en vivo y para cada uno en general hay alrededor de 2 o 3 tablas. Listo. Entonces, digamos, es un proceso un poquito complejo, pero ha funcionado de mil maravillas desde hace 6 meses. Entonces, la forma en la que lo tengo explicado es utilizando la versión serverless. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo que recomiendo es crear un endpoint donde donde cada endpoint sea un DAG diferente. Listo. Y deployar, desplegar esa API en serverless de su preferencia. En este caso, yo utilizo Cloud. Una vez tengo eso, utilizo la parte serverless del scheduler para cada hora llamar el endpoint que yo necesito llamar. Con este esquema, perfectamente yo tengo algo que todas las horas corre a tiempo y corre en el orden que necesito. La segunda opción es pues, en el servidor que ustedes tengan. Creo que la opción más clara para la mayoría de casos y es simplemente instalar Conda, crear un environment para los DAGs, utilizar un bash script que active ese environment y finalmente ese mismo bash script va a ejecutar el punto que contiene el DAG que ustedes quieran correr. Listo. Y finalmente utilizan los cron jobs de Linux por defecto y simplemente van a llamar ese bash script para de esa forma poder programar sus DAGs en producción. Y listo, ahora sí, eso era lo que tenía por contarles. Muchísimas gracias en serio por su atención, espero que les haya agradado bastante. Cualquier duda, cualquier cosa, siéntanse en la libertad de contactarme, especialmente por mail o pues en el resto del día y del fin de semana. Muchísimas gracias.